Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a los cursos de Lean Manufacturing. En este caso, vamos a estar refiriéndonos a una buena metodología de gestión, ¿sí? A lo que son las prácticas de gestión Lean, con lo cual vamos a estar trabajando sobre lo que es el Lean Management. Hoy lo que les traigo es la metodología de 8 pasos para la resolución de problemas. Locura es hacer una y otra vez la misma cosa esperando un resultado diferente, decía Albert Einstein. ¿Sí? Es un excelente pie para comenzar a hablar de lo que son las bases filosóficas de lo que es la resolución de problemas. ¿Sí? Con lo cual, si continuamos haciendo lo mismo, justamente eso es lo que vamos a obtener, lo mismo. Para alcanzar un resultado diferente, necesitamos hacer algo diferente. Esto incluye tanto la mentalidad como la acción. Por lo que si no resolvemos nuestros problemas de forma definitiva, estos van a volver a aparecer y los tenemos que resolver haciendo algo distinto a todo lo que veníamos haciendo antes, que fue lo que en su momento pudo haber generado el problema o es la sumatoria de acciones que nos llevaron a todavía no poder resolverlo, ¿sí? Entonces, para poder cambiar una situación, para poder obtener un resultado esperado, tenemos que estar dispuestos a hacer una cadena de acciones, una cadena de trabajo distinto a lo que hoy por hoy venimos manejando. Solo de esta forma, ¿sí? Solo de esta manera vamos a poder conseguir un resultado diferente a aquello que hoy por hoy estamos obteniendo. Un problema bien encarado es un problema medio resuelto, planteaba Charles Kettering. ¿Sí? Esto es fundamental a la hora de establecer una base mental, filosófica, de acción, de cómo encarar la resolución de un problema. ¿Sí? Un elemento fundamental, un elemento fundamental dentro de lo que es lo necesario para poder establecer unos lineamientos claros de trabajo es saber definir bien un problema para poder encararlo bien, ¿sí? Es fundamental saber reconocer en términos concretos cuál es nuestro real problema que hoy por hoy nosotros estamos queriendo enfrentar y encadenar una serie de acciones para poder solucionarlo. Una gran porción de un problema se resuelve cuando éste se define correctamente. No podemos resolver nada si no sabemos en primera instancia qué es lo que realmente está ocurriendo. Y no nos referimos con esta declaración a lo que vemos que está saliendo mal, ¿sí? Porque una cuestión es aquello que nosotros apreciamos y una cosa es totalmente distinta en el momento en el cual la definimos en términos de qué es lo que provoca que algo esté saliendo mal, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que atacar como problema es una acción, es un evento que está generando un problema. Porque en el momento en el cual eliminamos ese evento que genera un problema, el problema por consecuencia va a dejar de estar presente. Entonces el verdadero problema se encuentra luego de un intenso trabajo de investigación. Bien, comencemos hablando entonces concretamente de qué es un problema, de qué es lo que vamos a estar hablando cuando definimos un problema. Porque si bien estamos planteando una metodología de 8 pasos para resolver algo, tenemos que saber qué es lo que estamos resolviendo. Un problema es una circunstancia que dificulta la consecución de un fin, ¿sí? Como tal, el problema es una circunstancia, ¿sí? Y podemos notarlo en el caso en el cual nosotros estamos intentando obtener un determinado resultado, estamos intentando alcanzar un determinado objetivo, estamos intentando ir hacia un determinado punto, pero existe esta circunstancia que nos dificulta, ¿sí? Puede no impedírnoslo, ¿sí? Pero dificulta la consecución de un fin. Entonces nosotros tenemos lo que es la definición de un objetivo y después todo el camino en el medio para poder alcanzarlo. En el medio, para poder pasar de la definición del objetivo hacia la consecución de este objetivo, de este fin, tenemos trabajo, ¿sí? Trabajo para poder transformar todo ese idealismo en acción, en justamente aquello que nos planteamos y poder materializarlo.
Y en el medio no nos vamos a encontrar con solamente un problema, no nos vamos a encontrar con solamente una circunstancia, nos vamos a encontrar con múltiples circunstancias que puedan dificultar la consecución de este fin. Y para eso, en cada uno de estos debemos aplicar una metodología de resolución de problemas, ¿sí? Lo que tiene de bueno estar hablando de 8 pasos para la resolución de problemas es el hecho de que podemos tener nuestras prácticas de trabajo y resolución de estas circunstancias de una forma estandarizada, de forma tal de no perder el tiempo dentro de lo que nosotros queremos hacer y dentro de poder superar estas adversidades, superar estas circunstancias para poder avanzar a paso firme hacia el objetivo. Bien, ¿cuáles son estos 8 pasos entonces para la resolución de los problemas? Este ciclo de resolución sigue los pasos del ciclo Plan, Do, Check, Act. Primero que nada, en su inicio, el paso 0 es seleccionar el problema a tratar, porque sabemos que tenemos varios problemas a la vez, no solamente de a un problema dentro de cualquiera de nuestras realidades. Con lo cual, primero que nada, debemos seleccionar el problema a tratar. En su primer paso, el de plan, vamos a clarificar el problema, analizar la situación actual, definir un objetivo, hacer un análisis de causas y desarrollar contramedidas. En la segunda etapa, do, vamos a pasar a la implementación de todo lo que estuvimos analizando y hacer un concreto seguimiento. Luego vamos a realizar la evaluación del proceso de resultados y del proceso en la etapa de check. Y por último, vamos a la estandarización del problema resuelto en la etapa de act. ¿Sí? Estos son entonces los 8 pasos categorizados dentro de lo que es el ciclo PDCA para poder resolver cualquier tipo de problemática que se nos presente en nuestro día a día laboral. Bien, comencemos por el paso inicial, ¿sí? Por lo que es el paso 0, que es seleccionar el problema. Sabemos que los primeros pasos son claves, son fundamentales para poder hacer una buena resolución de los problemas que estamos atravesando, ¿sí? Bien, a saber, un problema no es algo negativo, ¿sí? Uno cuando tiene un problema no necesariamente está atravesando una situación traumática, una situación negativa, sino que es algo que uno se presenta como oportunidad de romper nuestros límites y como oportunidad de dar otro paso hacia los objetivos que nosotros estamos buscando, ¿sí? No necesariamente es una situación negativa. Entonces, nosotros contamos con una situación actual, tenemos hoy por hoy una situación actual y la vamos a contrastar contra dónde queremos estar o qué tipo de resultado nosotros queremos obtener. Y en el medio vamos a encontrar que existe una brecha, ¿sí? Porque si la situación actual es distinta al lugar donde yo quiero estar, entonces tengo un problema. Ese problema es que no estoy donde hoy quiero estar, pero más concretamente es la brecha entre donde estoy hoy y donde quiero estar. Entonces, los problemas surgen cuando existe una brecha que me aleja de la situación ideal actual o de una situación que deseo alcanzar a futuro. Para lo cual debemos evaluar la brecha de todos los sectores existentes para identificar todos estos problemas que nosotros tenemos, pero en estos términos, como la brecha de una situación actual frente a donde yo quiero estar. Y luego debemos recolectar información sobre qué tipo de efectos tiene esta brecha actualmente. ¿A qué nos referimos con esto? No todas las brechas van a tener la misma causa y consecuencia, ¿sí? La misma cadena de causa y efecto entre una y otra. Con lo cual debemos saber priorizar para saber por dónde debemos comenzar a trabajar y seleccionar un problema que nos resulte en un gran resultado. Entonces luego de la ponderación en base a la información recolectada, podremos saber qué problemas requieren más atención inmediata. El Kaizen nos invita a trabajar sobre problemas de gran, media y baja escala en diferentes equipos, ya que toda oportunidad de mejora debe ser encarada. ¿Sí? Bajo esta filosofía no vamos a trabajar únicamente sobre lo importante y el resto lo vamos a dejar. Vamos a trabajar sobre todo.
porque toda oportunidad de mejora debe ser encarada. Pero para esto vamos a poder separar en diferentes equipos de resolución según sea la intensidad o la carga de trabajo que pueda llegar a demandar la resolución de un determinado problema. Bien, luego debemos clarificar el problema, porque hasta ahora tenemos únicamente una brecha entre dónde estoy hoy y dónde quiero estar en el futuro. ¿Sí? Hasta ahora solamente tenemos eso. Entonces, las situaciones deben ser expresadas en términos en que puedan ser medidas. Así comenzamos a clarificar realmente la situación que nosotros estamos queriendo encarar para poder solucionar. Entonces, tenemos nuestra situación ideal por un lado, en donde debemos determinar el qué, cómo, quién, ¿sí? Y el dónde de nuestra situación ideal. Pero no a través de ideas vagas como el cliente se va contento de mi local. ¿Sí? Una situación ideal es que el cliente se vaya contento. No, tenemos que evaluarlo a través de medidas concretas, a través de declaraciones concretas. El 85% de los clientes me califica con 4 estrellas o más. ¿Sí? Eso es una medida. Eso es algo concreto y eso es una medición que luego puede llegar a evaluarse y contrastarse para evaluar su cumplimiento. Con lo cual, a la hora de clarificar el problema, tenemos que definirlo en estos términos. Tenemos que dejar de lado la definición de ideas vagas o de ideas que no presenten la oportunidad de ser medidas. Tiene que ser expresado a través de situaciones concretas y a través de términos que puedan llegar a ser medidos. Entonces, ahora en nuestra situación actual, vamos a tener que definirla en términos concretos, ¿sí? De la misma forma en la cual nosotros planteamos la situación ideal. Esto nos va a permitir comparar una cosa contra la otra, ¿sí? Porque si en un momento agarramos y dijimos, yo quiero que el 85% de los clientes me califiquen con 4 estrellas o más, lo que hago es verificar qué porcentaje hoy realmente me está calificando con 4 estrellas o más. Y ahí voy a poder saber cuál es mi brecha, ¿sí? ¿Cuál es mi problema? Con lo cual, la diferencia entre los términos de la situación ideal y la situación actual determinará la brecha existente, y en la visualización en términos concretos es que podemos visualizar el problema, ¿sí? Por ejemplo, en la situación ideal tenemos una situación de que la tasa de producción es de 10.000 unidades, pero luego tenemos la situación actual, que es la producción registrada. En el medio, entonces, tenemos lo que es nuestro gap, nuestra brecha y nuestro problema a encarar. Entonces, en este caso, hablando de lo que son las tasas de producción, el problema quedaría definido como la línea de producción 1 tiene una producción media de 2.320 unidades menos que la capacidad definida. Así es como tenemos que lograr definir un problema, ¿sí? No otra vez diciendo los clientes no se van contentos de mi local, ¿sí? O los clientes no se van contentos de mi empresa, o la satisfacción de los clientes con mi producto no es muy buena. No, eso no nos da nada de información, eso no nos aporta nada de información, con lo cual tenemos que ser conscientes, claros, para poder definir un problema que pueda ser medido, ¿sí? Tenemos que establecer métricas que a nosotros nos permitan tomar acciones concretas para poder seguir mejorando y trabajando. Bien, ahora vamos a analizar la situación actual, ¿sí? Debemos estudiarla para saber cuál es nuestro verdadero problema, porque el problema ya lo definimos, pero tenemos que saber cuál es el real problema que está causando esta brecha. Entonces, debemos entender claramente el proceso actual. Aquí debemos estudiar todo el proceso de trabajo para saber hacer una evaluación criteriosa del mismo. Debemos entender las variables claves y los flujos. Tenemos que recolectar todos los datos necesarios. Aquí debemos relevar toda la información necesaria que nos ayuda a encontrar problemas y cómo se espera que funcione cada una de las partes en forma individual, ¿sí? Porque acá tenemos que intentar desarticular un poquito toda la situación que tenemos y evaluar cómo está funcionando cada una de esas partes de forma particular. Por ejemplo, recién hablamos de lo que es una línea de producción, ¿no? Una línea de producción puede estar compuesta de varias estaciones de trabajo distintas. Bueno, tenemos que ir a ver cómo se espera que funcione cada una de estas estaciones de trabajo para poder alcanzar la capacidad esperada de la línea de producción.
Esto nos permite descomponer el problema. Entonces, lo que hacemos es descomponer este problema principal que definimos en el primer paso hasta encontrar el problema prioritario. Vamos a analizar aquí todas las variables de impacto para definir desde el problema prioritario luego qué es lo que tenemos que hacer. Y por último, vamos a determinar el punto de origen. Hay que ir y ver en el lugar donde tenemos el problema, ¿sí? Eso es hacer Genchi Genbutsu hasta determinar el punto en el cual el problema realmente se manifiesta, ¿sí? Entonces profundizamos sobre esta brecha para encontrar cuál es el problema verdadero que hace que esa brecha se manifieste en estas magnitudes que nosotros identificamos, ¿sí? Pero fíjense el detalle de que estamos hablando de magnitudes. Entonces, lo que vamos a hacer en este paso es desarticular, desagregar este problema prioritario que acabamos de definir para encontrar, vamos a desarticular el problema principal para encontrar el problema prioritario. Este problema prioritario es sobre el cual nosotros vamos a tomar medidas para que desaparezca, ¿sí? Lo que definimos antes, ahora vamos a desagregarlo, vamos a desarticularlo para encontrar el problema real, el problema prioritario. Entonces, tenemos que descomponerlo, ¿sí? Tenemos que descomponerlo para poder encontrarlo. Por ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Dijimos que estamos trabajando 2320 unidades debajo de la capacidad. Bien, la máquina 3 tiene niveles de calidad en un 48%. La máquina 2 tiene sus niveles de calidad en un 95%. Acá en realidad lo que sería la última es la máquina 1 tiene sus niveles de calidad en un 93%. Entonces, ¿sobre cuál tenemos que trabajar? Sobre la máquina 3 que tiene niveles de calidad en 48%. De la máquina 3, el producto A tiene niveles de calidad de un 95%. El producto B tiene un nivel de calidad de 55% y el producto C tiene un nivel de calidad de un 92%. Entonces sabemos que debemos trabajar sobre lo que es la producción del producto B. Y sobre cada una de estas ramificaciones y subensambles tenemos que el producto B1 tiene una calidad del 95% y el producto B2 una calidad del 58%, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de calidad estamos hablando sobre porcentaje de unidades que cumplen las especificaciones y que no son retrabajos. Entonces, el problema está en la producción del producto B2. Y el problema prioritario entonces se define ahora como que el producto B2 está trabajando en un nivel de calidad del 58%. Y esto es lo que hace que mi línea trabaje a 2320 unidades por debajo de la capacidad, ¿sí? Así es como descomponemos un problema inicial, un problema principal, para poder encontrar el problema prioritario, ¿sí? Fíjense que ya es muy distinto estar hablando de que la línea de producción está trabajando a 2320 unidades por debajo de la capacidad, a decir que el producto B2 está teniendo un nivel de calidad del 58%. Estamos hablando en términos cada vez más concretos y que cada vez nos enmarca más qué tipos de acciones nosotros debemos realizar. Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar el punto de origen, ¿sí? Porque al final de la línea de producción, nuestro producto B2 está teniendo niveles de calidad del 58%. Entonces lo que quiero hacer ahora es saber a partir de qué punto este problema aparece y en qué momento realmente no lo tenemos, ¿sí? Eso nos va a permitir saber en qué lugar se manifiesta nuestro problema prioritario. Entonces nosotros tenemos 4 estaciones y en la última detectamos lo que es el problema, ¿sí? Entonces nos preguntamos desde el fin hacia el principio. ¿Está el problema? Sí. Bueno, volvemos. ¿Está el problema? Sí, también. Perfecto. ¿Está el problema? Sí, sigue estando. Y seguimos preguntándonos hasta decir que no, el problema no está acá. Entonces, el punto en el que no está, en el cual se conecta con el otro punto en el que sí está, será el punto de origen, ¿sí? A partir de ese lugar es que el problema se encuentra presente y no antes, pero sí después. Entonces ese es el punto de origen de nuestro problema concreto que acabamos de definir al haber desagregado el
problema inicial. Ahora, ya conociendo punto de origen y problema concreto, vamos a establecer el objetivo de trabajo. Con lo cual, vamos a terminar de definir todos los lineamientos, todos los objetivos y todo lo que vamos a hacer para trabajar sobre el problema prioritario. Los objetivos deben manifestar sobre qué vamos a trabajar, cuánto buscaremos mejorar la medición, en cuánto tiempo buscaremos lograrlo, en términos medibles, concretos y razonables, ¿sí? Sobre todo razonables. Y un objetivo no debe manifestar qué hacer, cómo hacerlo, repetir la situación ideal y no debe presentar ningún tipo de ambigüedad, porque es súper común agarrar y decir, bueno, a ver, el objetivo es hacer esto para solucionar el problema. No debe manifestar qué es lo que queremos hacer cuando nosotros planteamos el objetivo, mucho menos cómo hacerlo y mucho menos manifestarlo repitiendo cuál era la situación ideal. A ver, el objetivo no puede ser, vamos a subir 2320 unidades para poder alcanzar la capacidad. No funciona de esa forma. Pero sí puede manifestarse de la siguiente forma. El objetivo va a ser reducir la tasa de defectos del producto B2 en un 30% en 6 meses. Eso es un objetivo súper claro, concreto, razonable, que define tiempo, que dice en cuánto vamos a buscar mejorar la medición y que define sobre qué es lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Eso es un objetivo que cumple con todos y cada uno de los puntos que establecen lo que debe manifestar un objetivo. ¿Sí? Así es como se hace. Bien. Y luego avanzamos a lo que es el análisis de causas. Acá vamos a buscar la causa raíz del problema prioritario, ¿sí? Vamos a utilizar la regla de los 5 por qué, en donde nos vamos a preguntar al menos 5 veces por qué se está sucediendo el problema prioritario para descubrir causas. Otra metodología es la de brainstorming, en donde buscamos causas a través de una tormenta de ideas que intenten clarificar por qué se está manifestando el problema. Tenemos también la metodología de validaciones lógicas, en donde cada uno de los por qué o ideas vamos a buscarlas lógicamente en el Gemba. Analizamos con la siguiente metodología. Para que suceda A debe darse B. Y no avanzamos sin validar, ¿sí? Entonces lo que hacemos es analizar. Para que pueda sucederse esto, tiene que estar ocurriendo esto. Y vamos yendo hacia atrás para poder encontrar la real causa de qué es lo que no se está dando o qué es lo que se está dando de forma errónea para que esta cadena de validaciones lógicas se rompa. Y por último tenemos el bien conocido diagrama de Ishikawa o de árbol, en donde resumimos la información en un diagrama causa-efecto de Ishikawa, o también tenemos la opción de utilizar un diagrama de árbol, ¿sí? Son dos diagramas distintos, en donde vamos a estar trabajando sobre lo que son las 5M. Vamos a analizar las causas a partir de la evaluación de las 5M. Y en el momento en el cual no podemos seguir retrocediendo, habremos encontrado nuestra causa raíz, ¿sí? Los pasos número 5 y 6 son las contramedidas y la implementación y seguimiento de estas contramedidas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se va a buscar solucionar la causa raíz detectada. Una medida temporaria, ¿sí? Una medida temporaria a veces es necesaria, ¿sí? Muchas veces en realidad es necesaria, porque devuelve al proceso a su estado normal, aunque por un periodo de tiempo, ¿sí? No soluciona realmente la causa raíz, sino que la contramedida ataca directamente la causa raíz en el punto de origen del problema prioritario y la soluciona. No es lo mismo que una medida temporaria, ¿sí? La contramedida está destinada exclusivamente a atacar la causa raíz en el punto de origen del problema prioritario para solucionarla de forma definitiva. Entonces, una vez seleccionada, se debe armar un plan de acción claro que se pueda seguir para implementar esta contramedida. Vamos a luego ejecutar el plan y nos tenemos que adaptar a cualquier contratiempo de forma rápida, sencilla y eficiente. Es importante considerar aquí todas las lecciones aprendidas del pasado para no cometer de nuevo los mismos errores. Siempre, no solamente es importante, sino que es
fundamental y obligatorio registrar el proceso y las observaciones porque nos van a permitir generar lecciones aprendidas para poder aplicar en procesos de resolución de problemas en el futuro. Luego, en el paso número 7, vamos a evaluar los resultados una vez que la medida ya fue implementada. Evaluamos aquí si los resultados logrados en la ejecución alcanzaron el objetivo concreto que nos habíamos planteado antes. Si el resultado acá es binario, o lo alcanzamos o no lo alcanzamos, ¿sí? No hay otro tipo de resultado posible. Si lo alcanzamos, vamos a registrar las lecciones aprendidas y vamos a continuar al último paso. Y si no lo alcanzamos, que también es una posibilidad que puede llegar a darse, vamos a evaluar el proceso interno e identificar qué es lo que podríamos haber hecho mejor o distinto si todo el proceso interno de haber hecho la definición de las contramedidas, la definición de los objetivos, el análisis de causas, todo, ¿sí? Todo el proceso de la resolución de problemas, analizando qué es lo que podríamos haber hecho mejor o distinto para poder haber alcanzado el resultado esperado. Y luego volvemos a ejecutar hasta alcanzarlo, ya que la mejora continua no descansa. El Kaizen no descansa. El problema se termina una vez que se elimina la causa raíz y se alcanza el objetivo como se había medido. ¿Sí? Entonces, el último paso es la estandarización de lo logrado hasta el paso anterior. Entonces lo que hacemos es estandarizar la contramedida para no volver atrás, para que el problema no se vuelva a manifestar. Entonces, a través de la estandarización, fijamos la cuña de las mejoras introducidas para que el problema no vuelva a manifestarse y realmente poder seguir yendo hacia adelante. Aquí tenemos que documentar todas las lecciones aprendidas para que en un problema similar en el futuro, no el mismo problema, ¿sí? Un problema similar en el futuro, podemos resolverlo más rápido con la elección de esta resolución. Y aquí debemos considerar todo lo necesario para que los operarios sean correctamente capacitados, ¿sí? Es fundamental saber que sin estandarización, sin este último paso, sin poder protocolizar toda la contramedida, corremos el gran riesgo de volver al mismo problema que estábamos recién tratando en un corto plazo. La estandarización es la única forma que nosotros tenemos de no volver hacia atrás, ¿sí? Y por último, encontramos lo que es la hoja A3 de resolución de problemas. Esta hoja resume el proceso de 8 pasos de resolución, ¿sí? Podría haber acompañado desde un principio resumiendo los resultados de la ejecución de cada uno de los diferentes pasos, ¿sí? Las conclusiones y el paso a paso podemos mostrarlo gráficamente y en una forma suficientemente simple que en el tamaño de una hoja A3 se pueda entender todo lo realizado, ¿sí? Todo lo que nosotros vayamos haciendo se tiene que poder hacer de una forma tan sencilla y tiene que poder expresarse de una forma gráfica y simple dentro de una hoja de tamaño A3. Eso nos sirve también para estandarizar cómo nosotros vamos a manifestar la conclusión de cada uno de los 8 pasos, ¿sí? Escribir largos informes es un desperdicio completo. No los va a leer nadie. Sino que tenemos que resumir con herramientas de rápido entendimiento visual todo el proceso desde la evaluación hasta la resolución del problema. Si se trabaja entonces sobre una hoja de tamaño A3, que ya define el tamaño, si no puede ser ni más grande ni más chico que eso, y se expone, se debate y trabaja sobre cada uno de los diferentes pasos que vamos a ir mostrando dentro de esta hoja, y luego de terminado se guarda como un documento. ¿Qué es lo que logramos entonces? ¿Qué es lo que logramos entonces con esta metodología de 8 pasos para la resolución de problemas? Nos permite dar un corte definitivo a las situaciones que nosotros estamos atravesando hoy por hoy, ¿sí? Logramos enunciar los problemas en términos medibles, fundamental. Comenzamos a resolver el problema desde su correcta definición. Logramos desagregarlo para poder encontrar el problema prioritario. Y aquí la desagregación en conjunto con la detección del punto de origen nos permite ejecutar 2 pasos fundamentales que representan la resolución del 70% del problema.
Y este se termina cuando se elimina la brecha, ¿sí? Esto se va a terminar cuando se elimina la brecha y no antes. Y debemos trabajar y documentar todo de una forma fácil y sencilla de seguir, observar e interpretar. Esto lo podemos lograr utilizando la hoja A3 dentro de la metodología de resolución de problemas. Y por último, y fundamental, debemos recordar y establecer para siempre que sin estandarización corremos el enorme riesgo de volver al mismo problema en el corto plazo. ¿Sí? Eso jamás lo podemos olvidar porque es el paso fundamental para la eliminación definitiva del problema. Es lo único que nos va a permitir que el problema no se vuelva a manifestar en el futuro. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí entonces, con la metodología de 8 pasos para la resolución de problemas, nos volvemos a encontrar más adelante con más contenido. Hasta luego.